Buenos días hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven. Sean ustedes esta mañana bienvenidos a la predicación de la palabra del Señor de parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Les habla el pastor Alexis Arias y esperamos que la palabra del Señor esta mañana sea de gozo para usted, sea esa agua que debe correr por nosotros para limpiarnos de todas las cosas y para que nosotros estemos siempre con nuestra mirada puesta en el Señor y en lo que Él nos quiera decir. El título de la predicación de hoy, Bienaventurados los que lloran. ¿Alguna vez te han dicho que eres dichosa o bienaventurada o bienaventurado por llorar? Vamos a aprender esta mañana que la segunda de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte, ya que la palabra bienaventuranza significa dichoso o más que feliz. Más que feliz. Cuando le digan bienaventurado, le están diciendo ustedes más que feliz todavía. Entonces es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio de las bienaventuranzas, mis hermanos, es que nos presentan las diferencias entre un cristiano y un incrédulo. Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente va a contrastar con el carácter del mundo. Esto es importante, hermanos. El carácter cristiano, lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos recibido, va a contrastar con las cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Eso qué significa? Bueno, que si yo sé que estoy asistiendo a un lugar donde no se está predicando la palabra del Señor conforme a la palabra suya, eso debe contrastar, eso debe chocar en mi vida y eso me debe hacer reflexionar a mí para buscar un lugar donde se escuche y se predique la palabra del Señor como Él nos la dejó. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque estas bienaventuranzas el Señor dio a sus discípulos y a nosotros. ¿Para qué? Para diferenciar, para que la descripción del carácter cristiano pueda ser visible y ver que choca con el carácter del mundo. O sea, no podemos acomodarnos quizás porque vamos a estar bien, porque me queda más cerquita a la iglesia o porque yo he ido mucho por años ahí. Entonces ya, hermanos, nosotros tenemos que demostrar ese carácter de lo que hemos aprendido en la palabra del Señor y que va a contrastar con las cosas que no están de acuerdo con la palabra. Eso es importante. Ahora bien, en esta segunda bienaventuranza debemos entender por qué el maestro dice que son dichosos los que lloran. Bueno, por ahí alguno o algunas dirán, bueno, yo cumplo con esta bienaventuranza y estoy sobrado o estoy sobrada, porque soy bueno para llorar, ¿verdad? Bueno, debemos empezar a describir entonces qué tipo de lloro es el que está hablando el Señor aquí a sus discípulos. Es importante descartar, mis hermanos, algunas ideas erróneas acerca de los que lloran. Los bienaventurados que lloran no son, y ojo lo que digo, no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan. No son los hombres del mundo que lamentan sus desgracias. Tampoco se refiere a los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia, porque de ellos se refiere más adelante en la última de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y el verso 10. Se los voy a leer, hermanos, para que vean que, o sea, los cristianos aquellos bienaventurados que no lloran no son los que sufren a causa de la obediencia y la justicia por causa de Cristo. Porque dice Mateo 5 en el verso número 10, vamos a leer la palabra del Señor ahí, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es la última que vamos a estar viendo en esta serie, mis hermanos, de predicaciones. Entonces, los bienaventurados que lloran no son entonces los que sufren por causa de Cristo. Vamos a ir profundizando para ver entonces quiénes son, a quiénes se refiere el Señor cuando dice bienaventurados los que lloran.
Un hombre que llora y es bienaventurado, mis hermanos, mis hermanas, amigos, es aquel que se da cuenta de su miseria, de su condición espiritual. Esta puede ser tan nefasta que llevando largo tiempo en la fe, muchos años en la fe, aún tiene necesidad de cosas muy básicas. Hay quienes llevan muchos años en la carrera cristiana, pero que ante la más mínima exhortación del Señor por medio de su palabra y de sus siervos, sus pastores, se levantan y resisten el consejo y se alejan de la iglesia. Son cristianos carnales que no han reconocido, mis hermanos, que nosotros no somos nada delante de la presencia del Señor y que todo lo que tenemos, todo lo que nosotros recibimos, proviene del Señor. Todo Él nos lo da. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, aquel que cuando le exhortan se levanta, este es un cristiano carnal. Necesitamos entonces, hermanos, anhelar ser pobres en espíritu, ser sensibles y llorar ese llanto bienaventurado por el reino, por la condición de la iglesia, por los obreros, por los ancianos y encargados de las iglesias, mis hermanos. Debemos reconocer que por el hecho de no ser pobres en espíritu, nos cuesta llorar por la obra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por la obra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por los cristianos que están siendo perseguidos y muertos en otros países? No solamente por la persecución religiosa, sino también por las guerras. ¿Cuándo fue la última vez que una lágrima salió de nuestro corazón? Porque vamos a ver que este llorar que habla la palabra del Señor no es este llorar físico, se manifiesta así, pero es un llorar espiritual, es algo que sale de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por el pastor, orando, doblando su rodilla para que Dios le guíe, para que Dios le cuide, para que el Señor le dé fuerza, mis hermanos? ¿Cuánta vez fue la última vez que usted lloró porque un siervo de Dios, un pastor, pasó a la presencia del Señor porque Él se lo quiso llevar? Y decimos, bueno, él era un pastor, sí, pero nos dolió eso. Y nos dolió hasta el punto de ese llorar espiritual, mis hermanos. Pero a veces el círculo de nuestro quebranto, de nuestra oración es tan estrecho que se reduce a mi familia. Y a veces ni siquiera a eso. Nos cuesta llorar por los hijos que están lejos del Señor. Nos cuesta llorar por la condición de la iglesia en la cual estamos congregándonos y que tal vez no están esa iglesia pegándose a lo que la palabra del Señor dice, o es una iglesia que ha sido abandonada por sus propios miembros, que ya tienen pereza de congregarse, que ya tienen pereza de ir a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por esa iglesia, que sentimos ese dolor en nuestro corazón, mis hermanos? Y a la cual muchas veces esa iglesia en la cual no estamos congregándonos y a la cual muchas veces no estamos dispuestos tampoco a apoyarla, aunque seamos miembros y seamos parte de esa iglesia, mis hermanos, sino que muchas veces, y atención con esto, mis hermanos, muchas veces estamos como esperando que nos digan algo para irnos de la iglesia. Es una expresión de rebeldía hacia la autoridad puesta por Cristo, su iglesia y sus pastores. Nos cuesta llorar, mis hermanos, por nuestra propia condición y nos cuesta llorar por el pecado, por lo que el pecado está haciendo hoy en la humanidad, mis hermanos. Y cuando nosotros sentimos ese llorar, ese dolor en nuestro corazón, vamos a sentir amor por aquellos que todavía no tienen del Señor, que no le conocen, y entonces vamos a buscar la manera de hablarles. Para entenderlo mejor, debemos mirar el contexto y seguir la línea de lo que el Señor ha venido hablando. En el verso anterior nos dice, en Mateo capítulo 5, y el verso número 3, dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son aquellos que entienden su miseria espiritual en la presencia del Señor, saben que están arruinados espiritualmente y reconocen su pobreza
ante la santidad divina y reconocen que necesitan del Señor, que sin Dios no pueden hacer nada y buscan al Señor constantemente. Entonces, si se trata de una pobreza espiritual, se entiende que el llorar del verso número 4 también es un llorar espiritual y moral en nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, los que lloran son los mismos que han reconocido que no son nada delante del Señor, que necesitamos del Señor constantemente, que necesitamos de su consejo, que necesitamos venir delante de su presencia en oración, que necesitamos, hermanos, venir buscando el consejo en su palabra. Esos que hemos reconocido somos y son los que lloran, según dice la palabra del Señor en este verso número 4 de Mateo capítulo 5. Se lamentan de su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado, mis hermanos. Cuando ya el pecado llega a un punto en nosotros, y esperamos que no sea así. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya no practicamos el pecado, y lo vimos en la escuela dominical. Cuando lloramos por el pecado nuestro, podemos entender entonces, mis hermanos, que siempre vamos a necesitar en todo momento la ayuda del Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos, mis hermanos, el cual tiene el remedio, tiene la solución para todas las cosas de nuestra vida, y vamos a poder entender racionalmente que necesitamos del Señor y necesitamos venir a Él todo el tiempo, mis hermanos. Miren, hay hermanos que únicamente reciben lo que reciben el domingo y en toda la semana no van buscando del Señor. O sea, no han reconocido su pobreza espiritual, no han reconocido que necesitan del Señor. Y hermanos, nosotros todos los días necesitamos venir delante de la presencia del Señor en un tiempo de oración pequeño, grande, como usted lo quiera hacer, en el estudio de su palabra, pero es necesario que sea una práctica continua, diaria, perenne en nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos esto, entonces vamos a llorar por nuestra condición de pecado, vamos a llorar por aquellas cosas que hacemos que a Dios no le agradan, y nos vamos a arrepentir, mis hermanos, por eso. Y vamos a pedir perdón al Señor, y el Señor nos va a perdonar. Pero cuando no reconocemos esto, el pecado hace una costra, una concha en nosotros, que ya hace que ni siquiera pensemos en pedirle perdón al Señor. O sea, ya estamos conformes, ya estamos tranquilos, practicando lo que a Dios no le agrada. Pensemos en esto, mis hermanos. Por eso, en los días de Joel, cuando Israel se había acomodado a la inmundicia, deleitándose en la maldad y gozando de su pecado, el mismo profeta dijo a su pueblo en Joel capítulo 2, del verso 12 y 13. El profeta le dice al pueblo: dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que los fariseos eran buenos para rasgarse los vestidos, pero el Señor dice: ustedes por dentro están como un sepulcro, están podridos, aunque blanquean por fuera. Y la palabra dice que el profeta les dice al pueblo: Jehová el Señor dice, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasguen vuestro corazón. Vea que el Señor no está diciendo rasguen vuestro vestido, no, dice rasguen vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ese lloro que está en la palabra anterior, mis hermanos, ese lloro se refiere a un llorar espiritual, mis hermanos, que muchas veces se va a manifestar también
con la salida de lágrimas en nuestros ojos. Pero esos que lloran, esos bienaventurados los que lloran, que dicen la palabra del Señor, son los que lloran espiritualmente por el dolor de ver la maldad de un mundo que se está perdiendo, de un mundo que no quiere nada con Cristo, mis hermanos, de ver también que muchas veces nosotros estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Pablo decía, miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer, eso no hago, y precisamente hago lo que no quiero hacer. Imagínense, hermano, el apóstol Pablo diciendo esto. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor dice, rasguen, rompan vuestro corazón que se ha endurecido, vuestro corazón que se ha llenado de costra, que el enemigo le ha puesto muchas cosas y ahora ya la palabra no penetra ahí. Y entonces ese corazón hace lo que quiera hacer, ya no está guiado por el Espíritu Santo de Dios, y entonces hace que la persona, cuando haga o diga o hable, lo que hay de sucio en su corazón, eso va a salir por su boca. Entonces, por eso el Señor nos manda rasgar nuestro corazón, no nuestros vestidos, mis hermanos. O sea, no es, dice la palabra del Señor, voy a tocarlo momentáneamente, es para otra predicación. ¿Qué es el ayuno delante del Señor? Dice, no es andar enjutos, no es andar caídos, no es andar tristes, no es andar apagados, no es que nuestra cara esté demacrada por la tristeza que nos embarga. No, mis hermanos, el Señor dice, yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que estoy pidiendo de ustedes es que su corazón se arrepienta, es que ustedes prediquen la palabra, es que ustedes estén contentos, que esa alegría se muestre en sus caras. Eso es lo que yo pido de ustedes. A veces confundimos, hermanos, que estar quebrantado delante de la presencia del Señor es sentirnos lo más pequeño y miserable que hay en el mundo. Pero no, hermanos, cuando nosotros nos sentimos pequeños delante de la presencia del Señor, es cuando reconocemos su grandeza, es cuando reconocemos que Él es el Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, mis hermanos, y que nosotros no somos nada y que necesitamos de Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor, hermanos. Aleluya. Rasgad vuestro corazón, mis hermanos, no vuestro vestido. Los hombres lloramos cuando nos fallan, cuando una familia sufre, cuando nos salen cosas mal, muy mal, y llegan los problemas. Pero cuando nosotros lloramos por nuestro propio pecado, cuando lamentamos nuestra propia maldad. Miren, hermanos, cuando Pablo decía, miserable de mí, yo casi lo puedo asegurar, la palabra no lo dice, pero casi lo aseguro que Pablo estaba con lágrimas. Miserable de mí, que lo que yo quiero hacer, eso no hago. Que lo quiero agradar a Dios, eso yo no lo hago. Hago todo lo contrario, hago lo que a Dios no le gusta. Y el Señor ya me lavó, el Señor ya me limpió, y lo que yo quiero hacer, eso no hago. Eso debe traer lágrimas a nuestros ojos. Eso debe traer tristeza a nuestra vida, mis hermanos. Debe traer remordimiento, debe traer arrepentimiento para venir delante de la presencia del Señor y decirle, oh Señor, yo no soy nada sin ti. En esta mañana, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Mi pecado, mi Señor, me está llegando mucho. Yo te necesito, que tu sangre me limpie en este momento de todo lo que me está azotando, de todo lo que me está viniendo, oh Señor. Ahí reconocemos, mis hermanos, ahí lloramos por nuestro propio pecado. Pero muchas veces no, nuestro corazón está duro, nuestro corazón está rebelde. Sí, me dijeron, me voy, me retiro de la iglesia, me salgo, yo no quiero más nada. No me hablen, no me digan, hermanos, pero eso no es la actitud de un cristiano que está reconociendo que es pobre en espíritu y que necesita llorar por su condición espiritual. Gloria sea el nombre de Cristo, mis hermanos. El Salmo número 51 es un ejemplo elocuente de esta bienaventuranza, mis hermanos. El rey David había adulterado con Betsabé y para encubrir su pecado mandó a matar al esposo de ella. Tiempo después, el hijo de Betsabé había concebido de David, falleció como castigo divino.
En estas circunstancias, el rey escribe el salmo en el que reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce su rebelión, pero sobre todo reconoce con lamento, mis hermanos, que le ha fallado a Dios. Al leerlo, es evidente que es más que un llanto externo, es un llanto que salía del corazón del salmista. Las palabras de David revelan una profunda tristeza porque le había fallado su Señor, porque ya siendo lavado, porque ya era un hijo de Dios, porque Dios lo había usado y él había fallado, y en su corazón, en lo más profundo de él, había una tristeza profunda. Por él dice: oh Señor, en mi maldad, en mi rebeldía, mi Señor, en mi pecado, perdóname porque te he fallado. Gloria sea el nombre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos, que reconozcamos nuestra naturaleza de pecado y que vengamos al Señor para que Él nos limpie siempre con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. No obstante, antes de verlo como algo negativo, esta tristeza es necesaria y provechosa, mis hermanos, para el hombre, porque ella nos conduce al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7 y el verso 10, vamos a leer la palabra. Dice así: la tristeza que es según Dios, atención a su palabra, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Saben, hermanos, que la tristeza, cuando el Espíritu de nosotros nos está exhortando, nos está regañando, nos está hablando, produce una tristeza en nosotros que nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento, mis hermanos. Y ese arrepentimiento, dice, es para salvación. Pero cuando yo estoy llorando nada más externamente, pero por dentro mi corazón está duro, insensible, esa es una tristeza que es del mundo y produce muerte, según dice la palabra del Señor, mis hermanos. La tristeza del mundo es egoísta, es orgullosa, sin fruto y nos aleja de Dios. Por eso produce muerte. Pero la tristeza, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo, nos humilla, nos acerca a Él, nos lleva al arrepentimiento, y esto produce salvación y vida eterna en nosotros, mis hermanos. Por eso el Señor dice que Él le decía a sus discípulos que aquella voz del cielo, ¿qué es lo que están escuchando? Así como le han visto, Él va a venir, pero no dejaré solos, dice el Señor. Yo voy a mandarles al Espíritu Santo de Dios, el cual dice va a estar con ustedes y los va a guiar a toda la verdad. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, mis hermanos, trabajar en nuestra vida, Él nos va a llevar al arrepentimiento de las cosas que hacemos y que no le agradan a Dios, y eso produce y reafirma la salvación de nosotros y la vida eterna, mis hermanos. Este contraste lo podemos notar en Judas y en Pedro, quienes tuvieron reacciones diferentes cuando le fallaron al Señor. Judas solo sintió un remordimiento por haber entregado a Jesús en Mateo 27:3. Pero Pedro lamentó y se arrepintió de haberle fallado a su Señor, dice, y salió de la presencia de Dios y lloró amargamente, hermanos. Pero miren, ese llorar amargamente no era un llorar externo, era de su corazón, era de ver de que le había fallado al Maestro, que había fallado en sus promesas. Señor, yo no te voy a dejar, Señor, nunca te voy a negar, Señor, aquí estaré aunque venga lo que venga. Él salió y se arrepintió, mis hermanos, pero de corazón, un arrepentirse espiritual.
Por eso el Señor, después de que hubo pasado por todo esto, después de que lloró amargamente, le dice: levántate, bueno, ya pasaste por eso, ahora ve, confirma a tus hermanos, ahora háblale a tus hermanos, ahora enséñale a tus hermanos lo que pasaste, dale testimonio de lo que pasó en tu vida. ¿Para qué? Para que ellos crezcan también, al igual que tú, porque Pedro se arrepintió en su corazón. Mateo 26, verso 75. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre llorar y lamentar un mal que nos sucede. Y llorar y lamentar por el propio pecado no es lo mismo, mis hermanos. Pero el texto que tenemos esta mañana concluye con una promesa, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, verso 4. Porque ellos, bienaventurados los que lloran, parte B, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes? Los que lloran en el Espíritu. Los que reconocen que no somos nada delante del Señor y le buscamos en todo tiempo. Esos son y somos los que recibiremos consolación de parte de Dios. Gloria sea al nombre de Cristo, mis hermanos. ¿Y cómo entendemos esa consolación? Dios nos revela nuestra culpabilidad para que nos refugiemos en Cristo y para que por Él seamos liberados de la esclavitud del pecado, a fin de que nos regocijemos en la libertad de los hijos de Dios. Con verdadera contrición podemos llegar al pie de la cruz, mis hermanos, a los pies del Señor, y depositar en Él nuestras cargas. Gloria sea el nombre de Cristo. Hay también en las palabras del Salvador un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o pérdidas de seres queridos, según la palabra del Señor. Nuestras tristezas no brotan de la tierra, no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres. Cuando el Señor permite que suframos y pruebas vengan, mis hermanos, y reconozcamos que necesitamos del Señor, es para lo que nos es a nosotros provechoso, para que participemos de su santidad, mis hermanos. Cuando reconocemos que lloramos por nuestra condición, lloramos por los que se pierden, lloramos por la condición de la iglesia de hoy en día, que está siendo maltratada por muchos que están predicando una palabra que no es su palabra, mis hermanos. La iglesia del Señor está sufriendo. Y nosotros, cuando reconocemos que podemos llorar por estas cosas, entonces participamos de la santidad de Dios. Y si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará en una bendición para nosotros. El golpe cruel que marchita el gozo terrenal nos hará dirigir nuestros ojos al cielo, mis hermanos. ¿Cuántos son los que nunca habían conocido a Jesús o nunca lo hubieran conocido si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? La idea de consolar en el Antiguo Testamento estaba ligada al concepto de perdonar los pecados. El profeta Isaías nos dice, en Isaías 40, verso 1 y 2, dice así la palabra: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y nos dice en el verso 52, y en el capítulo 52 y el verso 9 también dice la palabra, y luego dice también: alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Gloria sea el Señor, mis hermanos. Ahora, ¿cuándo nos va a consolar el Señor? En su tiempo, en su momento, mis hermanos, en el preciso instante en que Dios lo tenga para bien. Él va a traer la consolación sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que esperar en Él. Nosotros tenemos, mis hermanos, que humillarnos delante de la presencia del Señor. Porque la palabra dice: ya hemos sido consolados.
y seremos consolados por Él. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, mis hermanos. El mundo puede llorar, pero si no se arrepiente, nunca va a recibir esa consolación de parte de Dios. Pero usted y yo ya tenemos eso en nosotros. Por lo tanto, cuando nuestro llorar espiritual salga de nosotros, vamos a ser consolados por aquel que así lo ha prometido en su palabra. Mateo capítulo 5, verso 4. Cuando hay, mis hermanos, lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, llega el perdón y el gozo, el descanso y el consuelo por parte de Dios. El llorar de la bienaventuranza se trata de un llanto espiritual y un lamento que es agradable al Señor. ¿Recuerdan cuando Ana estaba orando al Señor? Dice que ella movía sus labios nada más, pero no se escuchaba nada. ¿Por qué? Porque lo que estaba saliendo de su propio corazón. Estaba saliendo de lo más profundo de ella, mis hermanos. Por eso es, mis hermanos, que el llorar que habla la palabra del Señor en esta bienaventuranza es netamente espiritual, mis hermanos. Es un llanto espiritual agradable al Señor, porque sólo así los hombres corren a Cristo y sus pecados son perdonados, mis hermanos. Por eso, los que lloran pueden y somos felices, mis hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea el Señor por su santa palabra, por lo que Él nos trae, mis hermanos, cada vez que podemos escuchar el mensaje de Dios. Oramos en este momento para poner delante del Señor estas cosas. Quizás hay rebeldía en tu corazón. Quizás piensas que alejándote de Dios, que alejándote de la iglesia, que alejándote de los hermanos, y no teniendo comunión es la mejor decisión. Pero la palabra del Señor nos ha llamado esta mañana por este consejo a que reconozcamos que más bien necesitamos acercarnos al Señor y decirle, sin ti, oh Dios, no soy nada. Que necesitamos llorar por esa rebeldía que hay dentro de nosotros. Necesitamos llorar por ese pecado continuo que está viniendo una y otra vez sobre nuestra vida. Que necesitamos llorar, mis hermanos, por la condición de la iglesia de hoy en día, mis hermanos, por la falta de predicación de la palabra clara y la doctrina que el Señor nos ha dejado, mis hermanos. Que necesitamos llorar por aquellos que se están perdiendo sin salvación porque no quieren arrepentirse. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu santo nombre, bendito seas, Señor. Esta mañana levantamos tu nombre en medio de cada uno de nosotros y te decimos gracias. Gracias, oh Dios, que eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y nos traes gozo, Señor, porque ya hemos pasado por aflicciones, por dolores, y porque también hemos visto que las veces que hemos llorado, Señor, quizás han sido pocas. Enséñanos, Señor, a darle libertad al Espíritu Santo que vive en nosotros para que lloremos más continuamente, espiritualmente, Señor. Y podamos, Señor, condolernos de lo que está pasando en el mundo. Porque sabemos, Señor, que ese llorar produce arrepentimiento y es para salvación, mi Dios. Gracias, Señor. Si hay en esta mañana alguien que está siendo rebelde a su palabra, yo oro por esa persona en este momento para que el Espíritu Santo le convenza de su condición y pueda venir al Señor. Si hay alguien que está en un pecado recurrente, yo pido por esta persona para que también el Espíritu Santo
le corrija, le exhorte de su condición que no agrada al Señor. Oh Padre, la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias y dejamos estas cosas esta mañana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito sea tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La palabra del Señor sea bendita siempre en medio de nosotros y sea bendición en sus hogares. Dios les bendiga.